Hola, bienvenida al podcast con B de salud. Sí, con B, porque la salud de la mujer se escribe con B de bienestar. Bienestar físico, bienestar emocional y bienestar social. En nuestro espacio vas a encontrar conversaciones con expertos y expertas de la salud y el bienestar para ayudarte a sentir mejor. Somos la doctora Nuria Roure y Mariví Chacón. Nuria es psicóloga y especialista en alteraciones del sueño, y yo soy periodista, y entre las dos presentamos Con B de Salud. Nora Curtin, bienvenida con B de Salud. Muchísimas gracias, Mariví. Hoy estoy encantada porque yo te seguía desde hacía mucho tiempo, los que tenemos niños entre 20, 23 más o menos, es el nacimiento de Sapos y Princesas, que era como un movimiento que ahora nos explicarás un poco el por qué nació Sapos y Princesas, pero que nos llamaba la atención y además que era como un poco la línea a seguir en la manera de criar que más se acercaba a nuestra manera de ser, porque estábamos como muy acostumbrados, con muchas creencias, con una educación que veníamos también bastante rígida, y queríamos otro tipo de educación para nuestros niños, para nuestras criaturas. Y ahí nace Sapos y Princesas, y apareces tú, Nora, cambiándonoslo un poco todo. Bueno, la verdad es que yo soy argentina, Mariví. Tuve la suerte de crearme en un entorno donde mi madre ya era profesional, mi madre es médico, igual que mi padre. Ya sabes que cualquiera que conoce a un argentino creen que es psicólogo, o sea que se manejan las emociones y se comparte de una forma diferente en la sociedad en general y en la familia en particular. Con lo que cuando yo me fui a estudiar a Estados Unidos, conocí a mi marido, era español, terminamos viviendo aquí en España, y después de trabajar en multinacionales, cuando tenemos a nuestros hijos, me doy cuenta que me falta ese espacio, me falta algo más. Yo tengo clarísimo que quiero seguir trabajando, creo y defiendo el papel activo de la mujer en la sociedad, porque considero que para poder opinar y tener libertad de opinión hay que tener libertad económica, y eso conlleva que tenga que plantearme cómo educar de una forma diferente, ¿no? Conciliando lo que es mi vida profesional con mi vida personal y en este caso maternal. Entonces digo, bueno, si lo miro así, yo venía de trabajar en estrategia y desarrollo de Johnson & Johnson, Sodexo, distintas multinacionales, y digo, bueno, si esto lo enfoco como si fuera el lanzamiento de un producto, si quiero dar a mis hijos las herramientas para que crezcan como personas sanas y fuertes y puedan desempeñarse en un futuro totalmente incierto, ¿qué tengo que darles? ¿Qué tengo que enseñarles? ¿Qué tengo que compartir con ellos? Y me doy cuenta que tengo muy poquito espacio. Tengo los fines de semana, los puentes, las vacaciones y un retal de horas cuando nos llevo a la escuela infantil o al colegio y por la tarde. Y digo, bueno, pues esos momentos tienen que ser momentos enriquecedores, momentos donde yo sea consciente que lo que estoy haciendo es algo que ellos van a absorber y van a copiar. Pero eso es muy importante porque realmente esas horas que tú hablas de retales del día son las que más agobian a las familias. Venga, corre, ven, ahora no estás comiendo, levántate, te llevo para aquí, te llevo para allá, ahora la extraescolar. O sea, aquí realmente tú hiciste un cambio total. Sí, porque me di cuenta que en realidad a lo largo de la vida vamos cambiando prioridades, ¿no? Ahora que mis hijos ya están fuera, ya están en la universidad, mis prioridades son diferentes. Yo sigo siendo la misma persona, he vivido muchas experiencias que me han enriquecido como persona, me han hecho crecer en muchas áreas de mi vida, y son diferentes las prioridades que tenía cuando mis hijos tenían 10, 12, o cuando tenían 1 o 2 años, o cuando no tenía hijos. Y esto es normal, o sea, no tenemos que intentar llegar a todo y agobiarnos para algo que no es real. O sea, lo que tú piensas cuando tienes 16 años son diferentes. Esperemos que cuando uno tiene 56, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que entender que el reto para los padres es aceptar que nuestros hijos van a cambiar nuestra perspectiva, van a cambiar nuestras prioridades y tenemos que reacomodarnos. ¿Y cómo vamos a actuar ante esto? ¿Y cuáles son los pilares que no vamos a dejar que se derrumben ante la llegada de las niñas? Cuando tú hacías estos planteamientos y empezaste a moverte con Sapos y Princesas, la gente de tu alrededor te debía decir, ah, claro, es que es Argentina. El punto de... o aceptaban ya también este pequeño movimiento, esta pequeña revolución de crianza que tú estabas dando, una alternativa diferente. Bueno, por ejemplo,
les costaba entender que nosotros, a ver, es verdad lo que tú dijiste, Mariby, venimos, cuando digo esto hablo de España, ¿no? Aquí en España venimos de una educación, la que hemos recibido nosotros como generación, donde tú no podías decir lo que pensabas realmente, nuestros padres vivieron una situación social donde no estaban permitidos demostrar ciertos sentimientos, donde tenías que ser fuerte, sobre todo siendo hombre, donde la mujer tenía que estar a la sombra del hombre, y eso cambió. Cambió en nuestra generación, pero nuestros padres no supieron enseñar muy bien cómo manejar esto. Yo tuve la ventaja, como decía, que en Argentina sí, con lo cual me parecía, había cosas que yo decía, pero si esto es súper evidente, ¿no? Entonces llevaba ventaja, es verdad. Y además estamos tan acostumbrados de hablar, de comentar, de decir, de, oye, esto no lo entiendo, me siento mal. Algo que me encanta que ahora en España ha cambiado muchísimo, ¿no? Es una de las cosas que ha cambiado. Ahora entendemos que hay sentimientos, que hay emociones, que hay que comentarlas, que hay que aceptarlas, que hay que ayudar a gestionarlas. Y esto hace que nuestros hijos se sientan más comprendidos y más contenidos. Pero como siempre digo, cuando escribí Crianza Activa, es un libro dirigido al padre y a la madre, a ambos. Porque tener una familia, tener hijos, implica que hay dos personas, si uno tiene la suerte de tener a alguien, una pareja al lado, en la que te comprometes a cruzar por un montón de situaciones que no te habías ni imaginado y que tienes que tener claro que van a haber ciertos, de nuevo, pilares que vas a tener que mantener. Entonces, hay que hablar mucho antes de tener hijos, hay que ponerse de acuerdo en un montón de puntos, hay que tener claro, bueno, que sí, que no, hay que entender que cada familia trae de su historia personal cómo se ha educado y que esto va a generar fricción. Entonces, ¿cómo manejamos estas fricciones? Intentar no imponer, o sea, mucha comunicación. Yo te diría que la base es la comunicación. Cuando empezamos a leer Crianza Activa, aparte de que ya nos explicarás un poco con todos los asesores que han estado contigo, porque realmente has estado escuchando a grandes, que algunos de ellos hemos tenido la suerte de que han pasado por aquí, por el podcast de Conve de Salud. Pero lo que sí que es muy cierto, a mí me gusta mucho cuando relacionas liderazgo con familia. Es como tú comparas la familia con una empresa y que cada uno tiene que tener un papel importante, ¿no? Todos tenemos que tener un papel. En realidad, todos tenemos un papel, siempre. Lo asumamos o no. Entonces, crianza activa, ¿por qué? Cuando estábamos buscando una forma de definir, ¿no? Activa, ¿por qué? Porque tú activamente estás haciendo que tus hijos te imiten. Activamente estás dejando una impronta en tus hijos. Activamente estás decidiendo, tanto como si lo haces o no. Tus hijos lo entienden como, bueno, mi madre ha decidido no levantarse, mi madre ha decidido ponerse a recoger, mi madre ha decidido, por más que tú conscientemente lo hagas. Entonces, es una empresa donde tenemos que distribuir roles, tenemos que distribuir papel y todo el mundo tiene que jugar su rol. Y si nosotros decidimos que vamos a repartirnos las tareas, que me parece esenciales, y que vayan repartiéndose las tareas madre, padre y luego los hijos a medida que van creciendo, te da una responsabilidad y te da también una pertenencia, te da sentido de pertenencia. Es importante decidir quién va a hacer qué, cómo lo vamos a hacer, es importante escribirlos e intentar mantenerlo lo más posible, ¿no? En estas reglas y rutinas y forma de relacionarnos dentro de la familia. Y al final esto también se puede aplicar en todas nuestras relaciones fuera de la familia porque es la comunicación la base. La gente que tenemos a nuestro alrededor o nosotros mismos no somos adivinos. Es muy interesante que nos digan qué es lo que está pasando para poder solucionar una situación, sea cual sea. Sí, ahí yo creo que es el mayor reto que tenemos, porque para poder llegar a un acuerdo, sobre todo con nuestra pareja, nos lleva a ser muy empáticos, ¿no? Y entender que, bueno, que puede ser que tu pareja diga, mira, no, es que yo ¿por qué le tengo que decir lo que siento? Porque en su casa nunca lo han hecho. O ¿por qué yo no puedo comer con la televisión puesta? Cuando siempre se ha comido con la televisión puesta en su casa, ¿no? Entonces dices, bueno, es que si solo tenemos para cenar estos 20 minutos que nos sentamos a la mesa todos juntos,
y queremos que sea un momento de diálogo, apaguemos las televisiones, saquemos las pantallas, saquemos todo lo que puede distraernos. No pasa nada. Entonces, lleva toda esta comunicación, argumentación y entender, bueno, ¿qué es lo que queremos? Queremos tener una buena relación con nuestros hijos, ¿vale? ¿Qué conlleva eso? Que busquemos esos momentos para que sean momentos de conexión. También comento lo de, es verdad, los padres no tenemos tiempo, pero podemos sacarlo. O sea, cuando vamos en el coche llevándolos, pues no pongamos la radio, quitemos las pantallas, hablemos con nuestros hijos. Creemos esos momentos donde ellos, si hay silencio, van a ir hablando y nosotros también. Entonces, aprovechemos esos momentos para que ese vínculo que se hace a través de la comunicación se vaya generando y se mantenga a lo largo del tiempo. Nora, en este primer libro que acabas de editar y acabas de presentar, Crianza Activa, hablas de 0 a 3 años, la importancia de los primeros días, de los primeros meses, de los primeros años, de lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. Y hay una cosa que a mí me interesa mucho, cuando yo criaba a mi hijo, yo estaba un poco obsesionada con el tema del percentil. Era una cosa que y al final decías, pero a ver, no hay que agobiarse tanto, ¿no? Al final un poco de tranquilidad, que no dejan de ser estadísticas. Sí, yo creo que cuando uno es madre, sobre todo con el primero, uno se obsesiona con muchísimas cosas, ¿no? Es cierto que, claro, es la primera vez que pasas por esto, entonces no tienes la experiencia y todo te asusta, ¿no? Porque no sabes la gravedad que puede haber detrás. Entonces yo creo que, y por eso Crianza Activa se hace contestando a las preguntas, a las más de 200 preguntas que se hacen los padres de hoy en día, y siempre respondida con expertos. Eso es importante, ¿vale? Saber que estamos recurriendo a una fuente de información fiable. Creo que es importante resaltar esto, sobre todo en un momento en el que las redes sociales permiten dar voz y visibilidad a muchísimas personas que tienen la mejor voluntad, pero no necesariamente tienen los conocimientos para asesorarnos qué debe comer nuestro hijo o cuánto debe pesar nuestro hijo. ¿Vale? Entonces, no hay que obsesionarse, muy bien, como tú dices, Marily. Esto es una mera estadística, pero sí tenemos que tener en cuenta que es nuestro centro de salud donde pesan a los hijos, que nos va a decir si algo puede pasar, porque ellos tienen la experiencia para detectar si puede tener algún problema nuestro hijo que está siendo intolerante a algo, incluso algo que le estamos dando, o no sé, pues basémonos en lo que nos dice. Y yo creo que lo importante aquí es tranquilizarnos. Hay muchos millones de personas que nacen en el mundo y hemos sobrevivido como especie humana, o sea, no somos el primero que pasamos por esto, o sea, relajémonos un poco e intentemos disfrutar, porque yo creo que todas las madres, cuando nuestros hijos han crecido, miramos para atrás y decimos, ¿cómo ha pasado tan rápido? Sí. Y cómo no lo he disfrutado más, ¿verdad? Es cierto, es cierto, es cierto. Pasa el tiempo volando y no somos conscientes de ello hasta que ha pasado. Preguntas que me encantan porque son preguntas que nos hemos hecho todos y vamos así unas al azar. ¿Cuándo ir a urgencias o cuándo no? ¿Cuándo dejar de dar el pecho? Pecho, y aquí también otra sería pecho o leche de fórmula. ¿Cómo implantar una rutina del sueño? ¿Es beneficioso el colecho? Uy, aquí entraríamos en un mundo, ¿eh? Bueno. ¿Qué alimentos sólidos incorporar? ¿Cómo superar las rabietas? Más de 250 preguntas que tú respondes y hablabas la importancia de saber acompañarte de profesionales con base científica, con gente profesional que se dedica al mundo de la educación, a crianza, médicos, psicólogos, etcétera, etcétera. Gente como, por ejemplo, que ha pasado por el podcast como María Luisa Ferreros, que es gran amiga, y gente, evidentemente, que no podemos olvidarnos, Lucía Galán, que podríamos decir que es la reina de la pediatría en nuestro país, donde tantos y tantas personas la escuchamos con todos sus consejos y recomendaciones. Con otros profesionales también te has unido. Crianza activa, claro, los que ya no tenemos niños de 0 a 3 años nos quedamos un poco huérfanos. Y decimos, ¿y si no lo hemos hecho bien, Nora? Todos intentamos educar lo mejor que podemos con las herramientas que nosotros como adultos tenemos. No, yo creo que me lo dicen muchas amigas, ¿no? Porque somos de una generación que ya tenemos nuestros hijos crecidos. Y dicen, uy, no sé si quiero leerlo, porque a ver si todavía lo he fastidiado mucho. No, yo creo que no hay que hacer así. Todo lo hemos hecho como hemos podido. El entorno ha cambiado. Este libro está adaptado a una sociedad donde la tecnología ya es totalmente parte
es un elemento más. eh, y creo que la situación digamos, la sociedad se va adaptando, ¿no? a las nuevas circunstancias. Y este libro lo que permite es acompañar a estos padres que están sobresaturados de información, muchas veces microinformación, y la sobreinformación satura. Entonces aquí lo que he intentado es buscar preguntas y respuestas breves, concisas, siempre refiriéndome a la fuente, al experto, para que puedan buscar más información, pero sobre todo para tranquilizarlos. Y una de las cosas que intento enfatizar es educar en la coherencia, ¿no? Porque hoy en día estamos muy enfocados en que haya paridad e igualdad, ¿no? Queremos que la mujer pues tenga un porcentaje de presencia en los cargos directivos, que tengamos... Vale, ¿estamos educando así? Esa es mi pregunta. Esa es la pregunta de base. ¿Cómo somos como pareja? Porque no puedo pretender que en la sociedad en general, en abstracto, en las empresas en abstracto, tengamos un papel relevante en las mujeres cuando no lo tenemos en el hogar. Entonces, ese es mi punto de reflexión. Si nosotros, como madres, queremos educar a niños y niñas que entiendan que la paridad es algo totalmente normal y efectivo, lo tenemos que normalizar y hacer desde casa. Por eso el libro va dirigido a madres y padres, para que ambos se planteen qué rol están teniendo dentro de su hogar y cómo van a educar a esas personitas que muy pronto, más rápido de lo que se den cuenta, van a ser adultos y van a estar decidiendo los pasos que va a tener nuestra sociedad. Y como aquella frase que dice que hechos son amores, cuando ves a una criatura, ya sabes más o menos cómo son los padres, ¿no? Puedes hacer una radiografía de su comportamiento y su manera de ser. Los padres o las personas que lo han criado, ¿eh? Estamos hablando de las personas que lo están ayudando a crecer. Tienes también vinculaciones muy importantes cuando hablamos de esa paridad y sobre todo esa ayuda de la mujer dentro del mundo STEM, que también es muy importante, que estáis haciendo un trabajo maravilloso para que las niñas se fijen en la tecnología, se fijen en las ciencias que no sean de cura, que evidentemente que las de cura son importantes, pero que también hay otros caminos. Bueno, Marín y yo, en el 2012 nos fuimos a Estados Unidos a lanzar Sapos y Princesas. Estuvimos ahí viviendo por 5 años, perdón. Y ya entonces, en 2012, se hablaba de STEM. Yo cuando le dije, pero ¿y esto qué es? ¿Cómo no me ha llegado? Claro, ellos ya entendían que para que la mujer pueda estar en un papel relevante en la sociedad, tiene que estar donde se toman las decisiones. Y para eso tiene que acceder a ciertas carreras que son las más demandadas y las que más necesitan talento y las que van a hacer que estos algoritmos que hoy en día nos marcan dentro de la inteligencia artificial puedan ser un poco más balanceados. ¿Por qué? Porque somos los humanos los que los hacemos con nuestros propios sesgos, como personas, ¿no? Entonces, para que no existan esos sesgos, necesitamos tener un papel relevante en estos puestos que luego van a tener muchísima repercusión en cómo manejamos la información y las decisiones que se toman. Entonces, desde ahí, desde 2012, decidí que teníamos que apoyar la presencia de las niñas y los niños también en STEM, en las carreras STEM. Y por eso, ya lo verás en el siguiente libro de crianza activa, en el de 3 a 12. Esto no lo hemos dicho, tienes que explicarnos porque después de crianza activa, de 0 a 3 años, la vida sigue. La vida sigue y vamos a lanzar de 3 a 12 y luego vendrá el de la adolescencia, de 12 a 18. O sea que tenemos 3 años intensivos de trabajo, que lo hago con muchísima ilusión y muchísimas ganas, porque creo que hay muchos expertos que trabajan muy bien en sus áreas y aquí podemos juntarlos para poder dar una herramienta práctica a los padres, ¿no? Y volviendo a lo que decía, muchas veces las madres, sobre todo, pero en el hogar, y los padres y los maestros, tendemos a desmotivar a los estudiantes, sobre todo a las niñas, en áreas relacionadas con STEM. Las etiquetas que ponemos o los modelos que damos no les facilita que se decidan por este tipo de carreras. Es más, hay datos que
que aseguran que a partir de los 6 años ya las niñas estiman, cosa que no es real, es algo totalmente subjetivo, que las matemáticas no son para ellas, que no son tan buenas como los chicos. Entonces, ¿cómo puede ser que ya en edad tan pequeñita empecemos las mujeres a vernos que no tenemos unas habilidades que nuestros pares tienen? ¿Cómo puede ser, no? Entonces, ¿cómo desde el hogar tenemos que intentar romper con esa barrera totalmente social para que vean que sí, que tienen unos role models, unos modelos a seguir, que ellas no pueden hacer, que tienen que estudiar igual que en cualquier tipo de asignatura o de materia, pero que lo pueden hacer, que tienen las capacidades. Qué complicado es y a veces nos lo complicamos más, ¿no? Porque al final hay que dejar libertad y ver cómo cada niño, cada niña, cómo cada criatura puede ir ampliando, porque todo se aprende. A lo mejor no eres muy bueno en matemáticas, pero también se puede entrenar, se pueden buscar herramientas para que mejoren esas matemáticas, ¿no? O que quiera ser dibujante y que también pueda aprender a dibujar. Justamente por eso lancé Sapos y Princesas, porque la idea era, si tú quieres saber, quieres descubrir cómo eres como persona, tienes que estar expuesto a estímulos, tienes que estar expuesto a experiencias, tienes que compartir esos momentos. En Sapos y Princesas buscamos momentos compartidos en familia. Entonces, desde que mis hijos eran muy pequeños, fuimos al campo a hacer excursiones, nos fuimos a todos los museos, al teatro, nos quedamos viendo series y pelis, hacíamos manualidades en casa. Siempre había un puzzle por ahí medio hecho. Por supuesto que los Legos eran parte de su juego y eran sus juguetes favoritos. O sea, claro, crayones por todos lados, con lo cual podían elegir. Y yo como madre y mi marido como padre podíamos ver y acompañar en qué les gustaba a ellos. Han hecho deportes, o sea, estoy hablando de todo tipo de herramientas para que ellos se autodescubran, para que vean qué les gustaba hacer. Entonces, eso es lo que hay que hacer, darles las opciones para que ellos vean con qué se sienten más seguros. Entonces, también hay estudios, el otro día estaba hablando con una persona que trabajaba en Lego y decía que, claro, que en Lego han hecho un giro porque querían que las niñas tuvieran más intereses en los Lego. ¿Por qué? Porque los Lego es algo que potencia las matemáticas, el pensamiento crítico y espacial. Entonces, solamente con nosotros como adultos, como padres, acercar ese tipo de juegos y juguetes a nuestros hijos. Nosotros, museo de ciudad que fuéramos a recorrer, museo de ciencias que visitábamos. ¿Por qué? Porque así es más fácil. Se divierten, lo miran, exploran y son pensamientos que no los ven abstractos ni ajenos y cuando los tienen que aprender les resultan más cercanos y fáciles. Y cosas cotidianas como, por ejemplo, saber comportarse, ¿no? Que cuando hablas, por ejemplo, de cómo controlar las rabietas, si tu hijo, tu hija te acompaña en diferentes sitios donde no está acostumbrado a estar, como por ejemplo un museo, la presentación de un libro, etcétera, etcétera, al final sabrá comportarse de adulto porque sabe que en ese momento, pues, no toca jugar a lo loco, sino que toca jugar sentadito mirando un libro o a lo mejor llevándote el equipo de supervivencia que yo siempre decía que eran los colores y una libreta, ¿no? Para poder dibujar. Y al final tienen que hacer las mismas cosas que los adultos, pero adaptadas en niños, pero para poderse descubrir, ¿no? Totalmente, Mariví. Yo creo que uno de los puntos donde nuestras generaciones estamos no haciéndolo tan bien es en el área de límites, ¿no? Nos cuesta entender que nuestros hijos necesitan límites para crecer sanos y contenidos. Con lo cual creo que es importante poder entender como adultos los beneficios que tienen los límites para el desarrollo personal de nuestros hijos y que es la base de su personalidad, porque si no, no siente contenido. Y si establecemos límites van a entender que hay cosas que no se pueden hacer, hay cosas que no están permitidas y que es normal que no siempre se puedan salir con la suya. Y esto también entronca con lo que es la frustración, cómo manejan nuestros hijos la frustración. Tienen que aprender a frustrarse y a superarlo. Porque si nosotros intentamos evitar continuamente que ellos se caigan, van a ser niños que no van a saber levantarse. Y la vida son caídas y
el volver a sonreír y mirar hacia adelante. Tenemos muchísima depresión en jóvenes y yo creo que en parte es porque, una de las áreas es porque nosotros no nos hemos enseñado que la vida es esto. No es siempre el sol, sino que hay momentos más grises, momentos de lluvia, pero también hay muchos días soleados y lo que tenemos que hacer es mirarlo con positividad y saber salir adelante. Nora, con esta conclusión yo quiero despedirte y darte las gracias por compartir un ratito con nosotros con B de Salud, presentándonos este libro, Crianza Activa, la guía de sapos y princesas para educar con coherencia, seguridad y cariño, que eso no hay que olvidarlo. Crianza Activa es la primera de una colección, ahora nos centramos en 0 a 3 años, pero vendrán más sorpresas. Nora, ha sido un placer, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Maribí, y ha sido un placer enorme poder hablar contigo y a toda esta audiencia. Hasta aquí el episodio de hoy. ¿Te ha gustado? No dudes en suscribirte y así estarás informada de todos los capítulos que, como este, seguro te ayudarán a sentirte bien. Porque recuerda que la salud de la mujer se escribe con B de bienestar. Hasta la próxima.